Hermanos, nuevamente les saludo en el nombre del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos seguir teniendo estos estudios. Y hermanos, vamos a dedicar este y el próximo estudio, y perdonen que lo haga así, a veces, por ejemplo, hoy vamos a tener que adelantarnos a un evento que todavía no hemos leído, pero del que ya hemos mencionado tanto en otras ocasiones, que se trata acerca de la destrucción de Babilonia a Jerusalén o la invasión de Babilonia a Jerusalén. Ya hemos abordado, por ejemplo, el imperio babilónico, ya hemos abordado también un poquito de Jeremías y su experiencia hacia esta catástrofe, pero creo que vale la pena que revisemos por separado lo que significa este acontecimiento que es considerado como una catástrofe y no es para menos, hermanos, porque ahorita vamos a darnos cuenta que el exilio forma parte de un enorme shock en el que Judá estuvo a punto de perder la fe en el Señor. Vamos, que entendemos por ello que Dios es eterno, soberano, justo, amoroso y misericordioso, porque si no fuera precisamente por la misericordia de Dios, el pueblo judío no hubiera sido conocido, no hubiera sobrevivido no solamente su esencia como raza, sino también su fe en el Dios único y verdadero. Por eso, en esta ocasión vamos a estudiar o vamos a ver de forma, como ustedes saben, bastante breve. Yo pretendo hacer videos de 15 minutos, a veces, perdonen, pero a veces uno se va extendiendo, pero espero que todo sea para bendición. Vamos a orar, hermanos, para iniciar apropiadamente este video. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que tú guardes nuestras vidas, corazones y mentes y que nos ayudes a entender no solamente tu palabra, sino también este tiempo que es importante e interesante. Señor, ayúdanos para poder meditar en ello en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien. Hermanos, pues como hemos comentado en algún momento, y esto lo hemos leído en diferentes libros, Reyes, Crónicas, por supuesto también en Jeremías, un poquito en Ezequiel, un poquito en Miqueas, incluso en algún momento, aunque un poquito más retrasado, Isaías. Bueno, que hay un juicio que viene detrás de Judá, hay un juicio que se está enfocando en la ciudad de Jerusalén. Y Reyes y Crónicas, que son los libros históricos que abordan este periodo, vaticinan esa catástrofe nacional que los babilonios provocaron y que cuando nosotros leemos el texto, quizá nos salte a la vista qué es lo que está pasando, pero quiero que noten qué es lo que sucede y hacia qué blancos Babilonia se está yendo. Para ello, permítanme leer segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 17 al 21, que en algún momento ya lo hemos leído también. Dice el texto bíblico, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asonamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y bueno, pues aquí tenemos un resumen bastante breve de lo que aconteció. Pero si prestamos atención, hay tres bases de, vamos, la identidad, la religión y la fe de Israel o la fe de Judá que se pudo trastocar. Observe bien esto para que lo analicemos juntos. Por un lado, notamos que lo primero que resalta es que el templo fue destruido. Ahora, el templo en aquel momento y en aquel tiempo, recuerden, representaba el centro de la fe israelita. ¿Por qué? Porque el templo resguardaba, entre muchas otras cosas, el arca de la alianza, lo cual sospechosamente ya no se menciona a partir de este momento.
Hay quienes sugieren que el trono de Dios, porque el arca de Dios, el arca de la alianza es el trono de Dios en la tierra. Eh, Hay quienes suponen que el arca fue robada, secuestrada precisamente por los babilonios. Hay otros que dicen que hubo tiempo de esconderla. Incluso hay libros deuterocanónicos, como los Macabeos, que dicen que Jeremías logró rescatar el arca y la escondió. Lo cierto es de que no se sabe qué sucedió con el arca, pero el texto bíblico no nos da ninguna información, pero sí nos dice que el templo fue destruido. Y esto repercute en la fe del pueblo porque este es el centro de la fe, es el lugar en donde los judíos o los judaítas están prestando devoción, adoración, sacrificio. Recuérdelo, el templo es, con el proyecto de David, es el fin del establecimiento no solamente de la monarquía, sino de todas las promesas de Dios concretizadas en esa tierra que Él les había prometido. Entonces, el templo se destruye, primer golpe bastante certero a la fe de Judá y a su identidad. Por otro lado, otra cosa que fue también destronada fue la monarquía. Recuerda, hermano, que el pueblo de Israel viene de una serie de gobiernos que no estaban bien definidos con los jueces, porque decía el texto bíblico hacia el último capítulo que pues no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, las tribus estaban dispersas, no estaban unidas, en algún momento formaban alianzas, en algún momento se peleaban entre sí, no había una organización. Gracias a la monarquía, que aunque en un principio nos dice el texto bíblico que no era bien visto por Dios, bueno, de alguna manera la soberanía permisiva de Dios permite que Israel se organice de esta manera y Dios le da su aval gracias a la monarquía o al reinado de David, que usted recuerda, Dios hace un pacto con él. Pero ahora, al estar destronada la monarquía, porque los últimos reyes, pues, o fueron asesinados, o uno de ellos, como Joaquín, fue llevado hacia hacia la corte de Nabucodonosor, había la gran incógnita, ¿qué va a pasar? Ya no hay rey en Israel, ya no hay quien se siente en el trono de David. Y de hecho eso es lo que va a formar parte de esta idea y esperanza de que muy pronto vendrá alguien, porque el pacto con Dios es eterno, vendrá alguien que ocupe ese lugar y restituya el reino de Israel y se corone como monarca, hijo de David, que nosotros ya sabemos que ese era nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, la monarquía queda destronada. Y finalmente, otra cosa que les caló hondo a los judaítas fue la destrucción de la misma ciudad y el muro. En los salmos hablaban, por ejemplo, que el monte de Dios o el monte Sión, Jerusalén, decía el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta era la idea teológica de que la ciudad jamás sería penetrada, jamás sería conmovida, jamás sería conquistada. Y oh sorpresa, resulta que no solamente es conquistada, sino destruida. Y el hecho de que los muros estén destruidos, bueno, pues forma parte del completo desánimo de toda la nación. Con esto lo que está diciendo Babilonia es, ustedes son como nada para nosotros, ya no hay nada más que los pueda proteger porque el muro incluso representaba de alguna manera lo que es la protección de Dios. Al respecto, Jeremías escribe otro libro que ya lo hemos comentado, que es el libro profético de Lamentaciones, aunque algunos dicen que es un libro un poquito más de carácter poético, pero Jeremías escribe en Lamentaciones la masacre que tiene lugar en Jerusalén, en donde, bueno, ya incluso también leímos ahorita en Crónicas, donde niños, mujeres, ancianos son asesinados y los que logran sobrevivir, pues son llevados a cautivos a Babilonia. Y los que se quedan en Jerusalén son la clase pobre, la clase campesina, que debido a que ya no hay muros, bueno, pues las personas comienzan a habitar en Jerusalén, no les importa, son como, perdón la comparación, pero estas personas que llegan y ocupan un terreno y dicen a nosotros no nos importa, nosotros vamos a vivir en donde se nos dé
nuestra gana y se establece en un lugar sin ningún permiso y sin ninguna restricción tampoco. Entonces, qué vergüenza para los judíos porque en algún momento ellos tuvieron o llegaron a pensar de que Dios ya los había olvidado o que incluso los otros dioses eran superiores a Adonai, al Señor Jehová o Yahvé. Quiero leerles un poquito lo que es Lamentaciones, aunque sé que lo van a leer en esta semana que sigue, pero es muy importante que ustedes noten el sentimiento de Jeremías cuando escribe el texto. Dice la palabra, dice en capítulo 2, 11 y 12, dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba, en las plazas de la ciudad decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Sin duda es un cuadro bastante triste, bastante eh, em, catastrófico, bastante no hay palabras para describir esto. Evidentemente, Jeremías con esa sensibilidad, lo que se fija no es en los cuerpos desmembrados de hombres, soldados, sino más bien en los pequeños, en los niños que se han quedado sin padres, a veces hasta sin madre, de las mujeres que se han quedado sin esposo, de aquellas madres que no sabiendo qué comer, incluso hay otro pasaje bastante triste donde las mujeres pues no tienen nada que comer y viendo la gran desgracia que está aconteciendo, bueno, pues también matan a sus propios hijos con la idea de comérselos debido a que no hay absolutamente nada. Y no obstante, aún así Jeremías se atreve a decir, bueno, el Señor ha tenido misericordia porque la nación no ha sido consumida. Por supuesto, esto tiene que entenderse a la luz del juicio divino que ya había advertido Jeremías y que los judíos no querían escuchar. Como sea, hay un remanente que logra sobrevivir, que es la clase aristocrática, los príncipes, los militares, los artesanos, los sacerdotes, los levitas, que fueron llevados a Babilonia, en donde permanecen por 70 años. Y los que quedan, bueno, pues eran la sociedad pobre, los campesinos, los que trataron de sobrevivir en la ruina, pero la gran pregunta era, hermanos, ¿cómo sobrevivir? ¿Cómo responder ante esto? ¿Qué está pasando con la fe de Israel, la fe de Judá? Aquí es en donde sobresale un gran grupo de personas o dos grupos de personas, profetas y maestros, que dan la esperanza al pueblo en medio de su situación catastrófica. De esta manera, estos dos individuos sembran la fe en un pueblo destruido que va a preservar, bueno, pues la semilla de la fe durante las siguientes décadas, pero que vamos a analizar en el próximo video, vamos a analizar la próxima semana. Y la próxima semana, hermanos, bueno, pues tenemos la semana 35. Les invito a que sigan adelante en sus lecturas bíblicas. Nos hemos adelantado un poco porque nos parece muy importante que podamos refrendar esto, que podamos dar una respuesta a lo que está pasando en esta época precisamente difícil, pero que el Señor con el paso del tiempo refrendó su promesa de restaurarlos y realmente lo hizo. Hermanos, pues que Dios les siga bendiciendo, no dejen de leer la palabra para que ésta les edifique en todo tiempo.